Ok, comenzamos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es dar algunas nociones básicas de probabilidad, como para que sepamos de qué estamos hablando, porque lo más importante es ver cómo enganchamos lo que más o menos tenemos idea de qué es probabilidad, pero con algo que no es tan común, que es la probabilidad de una distribución continua. Entonces, en principio, repasemos los conceptos generales. Supongamos que tenemos acá este grupo de 14 personas, tenemos este histograma que representa la cantidad de apariciones que tiene cada variable. Por ejemplo, hay una persona que tiene 14 años, una 15, 3 que tienen 16, etcétera, etcétera. ¿Está? O sea, esta sería nuestra distribución. Y de esta distribución podemos sacar, bueno, en principio definimos la aparición, la cantidad de veces que aparece cada una de estas variables. Por ejemplo, en este caso, el J sería la edad. Entonces el 14 aparece una vez, el 15 una, el 25 5 veces, ¿no? Eso sería NJ. Y la suma de los NJ es N, la cantidad de personas en total que hay. Esa cantidad de personas dividido, o sea, la cantidad de apariciones dividido la cantidad de personas es lo que se llama la probabilidad. O sea, si vos querés saber qué probabilidad hay de tener un tipo que tiene 14 años, es 1 dividido, bueno, en este caso 14 es medio, no anduvo muy bien. Por ejemplo, 16, ¿qué probabilidad tenés de encontrar un tipo con 16 años? Es 3 apariciones dividido 14, que es la cantidad total, ¿no? O sea, esta es la forma de definir la probabilidad. Y para que esté bien definida una probabilidad, que esto va a ser muy importante, sobre todo cuando veamos en cuántica, una probabilidad está bien definida si la suma de las probabilidades da 1. ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, que alguna edad tiene. O sea, estas son todas las personas, y bueno, todas las personas tienen alguna edad. O sea que hasta acá vamos con conceptos que ustedes conocen. Y bueno, dentro de esta distribución tenemos un montón de características. Por ejemplo, podemos definir cuál es la edad más probable. La edad más probable es la que tiene mayor probabilidad de aparecer, que en este caso es 25 años. O sea, si yo meto a todos estos tipos en una bolsa, meto la mano, y lo más probable es que saque a este. ¿Está bien? Esa sería la edad más probable. Después tenés la mediana, en inglés es median, que es un valor que está definido de manera tal que haya tantas personas abajo de ese valor como arriba de ese valor. En este caso la mediana es 23, porque si ustedes miran en 23 hay 7 tipos abajo de esa edad y 7 tipos arriba de esa edad. Y también tienen otra característica de una distribución que es la que ustedes más conocen, que es el promedio. ¿Cómo se saca el promedio? Y el promedio es, ustedes saben hacerlo, suman 14 por 1, más 15 por 1, más 16 por 3, más 22 por 2, más 24 por 2, más 25 por 5. Suman todo eso, dividen por la cantidad que hay y les da 21. Fíjense una cosa muy importante. No hay ninguna persona con 21 años. O sea, el promedio puede ser algo que no tenga, que no sea un valor que aparezca dentro de su distribución, dentro de su histograma. ¿Está? 23 tampoco, claro. La forma formal de hacer el promedio, ustedes lo saben hacer, pero es bueno escribirlo de esta manera para entender de qué estamos hablando. Es tomar cada edad por la cantidad de veces que aparece esa edad y dividir por la cantidad total. Ahora, esto que está acá es la probabilidad.
Entonces, en realidad, para sacar el promedio, lo que hay que hacer es cada edad por la probabilidad que aparezca esa edad. Esto es importante. Hasta ahora es bastante simple lo que estoy diciendo, pero está bueno que se vayan acostumbrando a este formalismo porque es simple y después confunde un poco. Entonces, la forma de sacar un promedio es simplemente sumar cada valor por su probabilidad. ¿Okay? Bien. Existe también, por ejemplo, promedio cuadrático. ¿Qué sería promedio cuadrático? Supongamos que vos querés sumar no las edades, sino las edades al cuadrado. Querés promediar las edades, pero no las edades al cuadrado. Entonces agarrás todas las edades, las elevás al cuadrado y las multiplicás por la probabilidad de que tenga cada uno esa edad. Y en forma general, vos podés usar cualquier función. O sea que si querés saber el valor medio, no de j cuadrado, de j al cubo, del logaritmo de j, de lo que sea, tomás para cada j, haces esa función, haces el logaritmo, haces el cubo, multiplicás por la probabilidad y sumás. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Voy rápido? ¿Voy despacio? ¿Qué dicen? Sí, sí, vamos bien. Vamos bien, dale. Si me quieren parar, me paran, ¿eh? Bueno, entonces acá definimos el promedio cuadrático. Vamos a dar un ejemplo muy simple. Supongamos que tengo dos monedas. Una que mide 2 centímetros de radio y la otra mide 3 centímetros de radio. ¿Cuánto vale el radio promedio? Y vale 2 por 1 y 3 por 1, ¿no? Porque aparece una sola vez y dividido por 2, o sea, 5 medios. El área va a ser 5 medios pi por radio al cuadrado, pi por 2,5 al cuadrado, o sea, pi por 6,25. Me da esta cosa. ¿Está bien? Entonces esta es una forma de sacar también, no solo el radio medio, sino el área media. ¿Están de acuerdo? Bueno, veamos. Recuerda, pi por 6,25. Yo tengo las dos monedas. Saco el área 1, que sería pi por radio al cuadrado, me da pi por 4. Saco el área 2, que es pi por 3 al cuadrado, me da pi por 9. Y ahora saco el área promedio. Sería pi por 4 más pi por 9, dividido 2, es pi por 3, es pi por 6,5, no por 6,25. O sea, acá me dio 20,4, antes me dio 19, ¿está bien? O sea, tenga mucho cuidado porque el promedio de las áreas no es pi por el radio medio al cuadrado. O sea, la variable al cuadrado no es igual al cuadrado de la variable. ¿Está bien? Si no lo entienden, simplemente está ilustrado en esta cuenta. O sea, no tiene por qué ser esto igual a esto. Esto es sacar un promedio y después de sacar el promedio, elevarlo al cuadrado, y esto es hacer el promedio de las cosas al cuadrado. O sea, fíjense sus notas, saquen el promedio de su nota, elevenlo al cuadrado, y después eleven sus notas al cuadrado, y saquen el promedio de ese cuadrado. No es lo mismo. ¿Está bien? Y esto va a ser muy importante dentro de 3 filminas más. ¿El promedio de tus notas va a dar infinito? Bien, eso es bueno. Ok. Acá tenemos dos histogramas. Estos dos histogramas, por lo que aprendimos recién, tenemos un pequeño problema. Porque los dos histogramas, todo lo que aprendimos recién, el promedio, la mediana, el valor más probable, todo nos da lo mismo. O sea, el valor más probable es 5 y es 5. La mediana es 5 y es 5. El valor medio es 5 y 5. O sea, aparentemente las dos son dos... o sea, no tenemos ninguna característica de estas dos, son iguales.
Y, sin embargo, son dos distribuciones completamente distintas. Esta sería, suponete que esta fuera un aula. Entonces esto es un aula en una escuela, acá, qué sé yo, capital, no sé. Esto es una escuela rural, ¿viste? Donde tenés chicos de todas las edades, tenés un solo aula y van todos los pibes juntos. Entonces, es completamente distinto. Hay que actuar de una manera absolutamente diferente. Y sin embargo, estas características no nos están diciendo nada nuevo, nada extraño. ¿tá? Entonces, ¿qué habría que hacer para caracterizar? O sea, ¿cómo hacemos para tener algún valor numérico, concreto, que nosotros tengamos un valor y nos diga, bueno, esto es así o esto es así? Y lo más importante es ver qué distancia hay hacia el promedio. O sea, acá las distancias al promedio son poquitas, o sea, quiere decir que está todo muy poco distribuido, en cambio acá las distancias a los promedios son muy largas. Entonces definimos esto, ¿no? Cuánto se alejan los valores del promedio. Y lo que hacemos es promediar justamente esas distancias, ver cuál es la distancia media al promedio. Entonces, si promediamos la distancia, tenemos que hacer la sumatoria de delta J por la probabilidad. Esa es la definición de promedio. Ahora, tenemos esto, abro esta suma, esto es J por PJ y J por PJ. J por PJ y J por PJ. ¿Está bien? J por PJ, ¿qué es? Es el promedio J. Y J por PJ, este J por PJ, esto es un número, es el promedio, sale afuera de la sumatoria, y la sumatoria de PJ es 1. O sea, me queda J menos J es igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Y lo que quiere decir que justamente la definición de promedio es el valor que te hace 0 esta diferencia. Vas a tener tantos números de este lado como, o sea, no no es tanta gente de este lado como este, sino que la suma de esas distancias va a ser 0. ¿Tá? Esa es la diferencia con la mediana, ¿no? La mediana es cantidad de personas que tenés de este lado. En cambio acá son los valores, sumás esos valores y tenés tanta distancia de este lado como de este. ¿Se entiende? O sea, lo que me está diciendo que esto tampoco me sirve para caracterizar un histograma. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Ustedes más o menos ya saben. Exacto. Es lo que se hace comúnmente que se llaman los cuadrados mínimos o algo. En realidad, habría que tomar el valor absoluto de esta cosa. Pero tomar valor absoluto es difícil. Entonces, elevamos al cuadrado de esto. Entonces ahí las distancias ya no se va a restar esta con esta, o esta con la 1 con la 9, la 2 con la 8. Ahora lo que va a pasar es que se van a sumar todas esas. Entonces, definimos la varianza como el valor medio de las distancias, pero al cuadrado. Y en realidad, la raíz cuadrada del promedio de los cuadrados de las desviaciones respecto al promedio, o sea, simplemente todo esto que está acá, que es muy difícil decirlo, se llama desviación estándar. Y eso es lo que va a caracterizar en forma concreta a un histograma, a una distribución. Entonces, ¿qué sería en este caso? Recuerden, sigma cuadrado es el promedio de delta J, entonces, de delta J cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos delta J cuadrado, lo multiplicamos por la probabilidad de J y sumamos. Ahora, este delta J cuadrado lo abro. Sería J menos J promedio al cuadrado. Y a este promedio lo voy a abrir. Esto es J cuadrado menos 2 veces J por el promedio, más el promedio al cuadrado. Y a todo eso lo multiplico por PJ, y ahora abro y me quedan 3 términos. Me queda este que sería J por el promedio, menos 2JJ por el promedio,
y j cuadrado por promedio. ¿Está? Esto lo tienen ustedes ya lo colgué todo en el aula virtual. Simplemente lo vuelvo a escribir. Y ahora vamos uno por uno. ¿Qué sería esta cosa que está acá? Y es la sumatoria de algo por la probabilidad. Eso es el promedio de lo que tengo acá. O sea, ese sería el promedio de j cuadrado. ¿Qué es esto que está acá? Bueno, esto es un número. Sale afuera de la sumatoria. El 2 es un número. Sale afuera de la sumatoria. Lo único que me queda es j por pj. Esa suma es el promedio de j. Entonces me quedo 2 veces el promedio al cuadrado. Y esto que está acá, esto es un número, sale afuera de la sumatoria de pj es 1, o sea me quedó j cuadrado. Esto menos esto es una sola vez positivo, o sea, conclusión, me quedó j cuadrado menos j al cuadrado. Como vimos recién, estas dos cosas no son iguales. Y se puede demostrar que esto es mayor o igual a esto, ¿sí? O sea, fíjense qué interesante, esto es un número positivo, ¿no? Porque es un número al cuadrado. Y esto va a ser un número no solamente positivo, sino que más grande que esto, ¿no? O sea, esto va a ser un número positivo porque es el promedio de números positivos. Y va a ser más grande que esto. Cuando sean iguales, quiere decir que sigma es 0. Cuando sigma es 0, quiere decir que tiene una distribución que está completamente definida, todos los números que tienen, o sea, todos tienen la misma edad, todos. No hay ninguna distancia a esa edad. ¿Vamos bien? ¿Preguntas? Sigo. Me paran, ¿eh? Prendan el micrófono y paren. Ahora vamos a... Acá viene la parte nueva, digamos. ¿Qué significa la varianza 0? Varianza 0 significaría que todos tienen 5, todos. No hay ninguno con nada. ¿Tá? O sea, es algo que está completamente definido. En ese caso, lo que te va a dar es que tanto sigma como sigma cuadrado, los dos son 0. Perdón, tanto j cuadrado como j, ¿no? Perdón, j y j cuadrado son lo mismo. Eso es lo que quiere decir. En ese caso, cuando esto sea igual, sigma va a ser 0. Bien, no, ni j ni j cuadrado son 0, perdón, dije mal. Los dos son 5. Eso es lo que quise decir. Bien, ahora vamos a distribución continua. ¿Qué quiere decir distribución continua? Lo que estoy preguntando, supongamos que acá pregunto, ¿qué probabilidad tengo de encontrar en ese histograma una persona que tenga la edad sea 16 años, 14 días, 2 horas, 34 minutos, 18.546 microsegundos? La probabilidad de eso es 0. ¿No? O sea, es más, ni terminé de hacer la pregunta, ya está. No puedo preguntar en ese histograma está mal definida una variable discreta. Entonces tengo que pasar, en el caso en que yo ya no hable de edades discretas, yo no estoy diciendo 14, 15, 16, 17 años. Estoy dando una variable ahora que se llama t, que puede tomar, o x en este caso, que puede tomar cualquier valor, ¿no? Es un valor continuo. Entonces, en ese caso, lo que hay que definir es un rango, una densidad de probabilidades. Y esa densidad, por supuesto que va a ser proporcional a el ancho de mi rango. O sea, esto que está acá va a ser la probabilidad de tener ese valor entre x y x más delta x. Si esto es infinitesimal, se supone que si yo ahora pregunto, o sea, no estoy preguntando entre 14 días, 2 horas, estoy preguntando 16 años, 14 días, 2 horas, 34 minutos, 1 segundo y 34 minutos, 10 segundos. ¿Tá? Bueno, hagámoslo un poquito más grande al rango para que no sea 0. Pero si ese rango es el doble, y la probabilidad se supone que va a ser el doble. O sea, esto tiene que ser un infinitesimal, pero
suficientemente grande como para que tenga algún número, ¿no? Si no, sigue siendo todo cero. Ya vamos a encontrar varios casos en el que tenemos eso, ¿no? Son infinitesimales, pero no tan infinitesimales. Si ahora tenemos un intervalo finito, no un infinitesimal, o sea, quiero preguntar cuántas personas hay entre 16 años y 6 meses y 16 años y 7 meses. Entonces ahora hago una integral de esa densidad de probabilidad. O sea que la probabilidad entre la edad A y la edad B va a ser la integral de la densidad de probabilidad. Esta ecuación, esta expresión es sumamente importante, porque esto en la cuántica es lo que vamos a hacer. La cuántica se expresa en este lenguaje de distribuciones, ¿sí? Entonces, es importante también, ya nos vamos acercando a esta forma, digamos, de empezar a hablar. Bien, las distribuciones continuas tienen que tener características similares a las distribuciones que acabamos de ver, ¿no? O sea, en primer lugar, lo más importante, entre menos infinito e infinito, esa integral de probabilidad nos tiene que dar 1. ¿Por qué? Y porque la probabilidad de encontrar a alguien, de encontrar en todas las... Bueno, acá hay todo un tema, ¿no? Porque podríamos poner acá n, ¿no? Que esto fuese el número de personas que hay. Pero al estar definido esto como probabilidad, entonces la probabilidad tiene que ser 1. Si queremos sacar un valor medio, por ejemplo, queremos sacar el valor medio de x, hacemos como hicimos antes, es x por la probabilidad de x. La probabilidad de x es esto. Entonces hacemos esto, integramos, y nos va a dar el valor medio de x. Si queremos sacar el valor medio de x cuadrado, o de cualquier función de x, simplemente hacemos f de x, hacemos esta integral. ¿Correcto? Y finalmente, la desviación estándar o la varianza se define exactamente igual que antes. Es el valor medio de x cuadrado menos x menos el valor medio de x al cuadrado. Una pregunta. Sí. Nosotros cuando, por ejemplo, no sé, promediábamos la potencia, siempre dividíamos por el periodo. Acá eso es como la normalización que ya la hacemos desde la primera integral que da 1, ¿no? Sí, en realidad, vos viste en los apuntes, siempre acá le ponen una A, una constante, y después lo llevan eso a n. O sea, se puede, si esto, digamos, ahora vamos a ver, por ejemplo, si vos haces la distribución de Maxwell o alguna distribución y no está normalizada, la dividís por la normalización. En la cuántica nosotros vamos a ser bastante más estrictos con esto. Simplemente esto se va a definir como probabilidad y esa integral nos tiene que dar 1 porque es la probabilidad. ¿Qué va a ser la probabilidad de encontrar la partícula en todo el universo? ¿Qué sé yo, ¿no? Entonces, si vos hablás en lenguaje de probabilidad, va a ser 1. Si hablás en lenguaje de cuántas partículas voy a encontrar, y bueno, tiene que ser n el número de partículas, que sería lo que más o menos me estás preguntando, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito cómo trabajar con eso. Bien, ustedes en la teórica demostraron, por ejemplo, lo que sería la distribución de Maxwell-Boltzmann. ¿Esto qué es? Esto no es esto es la probabilidad de encontrar una molécula que tenga una velocidad comprendida entre v y v más dv. ¿Tá? Y en realidad, el número de moléculas en realidad va a ser la integral de esto, ¿sí? O sea, esto es la función que vamos a poner acá como si... Esta sería la ρ nuestra, ¿no? Eso sería la densidad de probabilidad de velocidades, que ustedes la calcularon en la teórica. No quiero volver. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar un poco con eso. O sea, vamos a ver qué se hace con eso, ¿sí?
Lo más importante es que hay que tener en cuenta lo siguiente. Este 4pi que viene de acá, viene de haber integrado, estamos integrando en 3 dimensiones, estamos integrando en X, en Y, en Z, o estamos integrando, en el caso en que tengamos el módulo de la velocidad, estamos integrando en coordenadas esféricas. Entonces, todos los ángulos nos sacan un 4pi, y esto viene del jacobiano, viene de b cuadrado de b. ¿Okay? O sea, esto viene del elemento de integración. O sea, cuando pasamos de x, de y, de z a coordenadas esféricas, nos queda b cuadrado de b, nos queda el seno de teta y nos queda de phi. La integral de la parte angular nos da 4pi, y la parte radial, o sea, la parte, sí, sería radial, es b cuadrado de b. Esto es un término que va a aparecer siempre, mb cuadrado sobre 2 dividido kt. O sea, siempre la probabilidad va a ser un exponencial de la energía dividido kt. Siempre. Y este es el término de normalización, para que cuando hagamos esta integral nos dé. ¿Okay? Bien. Bueno, para terminar, para que podamos hacer los ejercicios que hay en la guía, una última cosa que hay que explicar un poco es qué significa camino libre, qué significa, cómo se calculan probabilidades de colisiones o de supervivencia. Bueno, en principio es así. Si tenemos una molécula cuyo diámetro es d, ¿no? Supongamos que venga una molécula y se enfrente directamente a otra molécula, ¿no? O sea, las dos tienen una trayectoria paralela. Las moléculas van a chocar siempre y cuando su diferencia sea menor a un radio de d. A ver, para decirlo en forma más simple, supongamos que si esta molécula fuese puntual, chocaría en toda esta región, ¿no? Entonces, si los caminos están dentro de un área, dentro de este área, si los centros de ambas moléculas están dentro de este área, las moléculas colisionan, chocando de frente. Esto es lo que se va a llamar la sección eficaz. O sea, la sección eficaz sería la sección que ve una molécula, toda la superficie, digamos, en que si el centro de esa molécula está en esa superficie, va a chocar contra otra molécula. ¿No? Que no es necesariamente el área de la molécula, sino que se calcula de una manera determinada. Y en cuántica esto se ve como una sección efectiva, o sea, las partículas van a tener, por ejemplo, supongamos que tenga, no sé, una atracción coulombiana, o que tenga un potencial determinado, entonces la sección eficaz no va a ser solamente el área de la partícula, sino va a ser el rango de ese potencial, el rango de atracción, hasta cuándo la partícula puede pasar tan cercana a eso sin colisionar directamente con la otra partícula, o sin sentir la influencia. ¿Ya? Otra cosa importante es que si la molécula viaja a una velocidad media v, en un tiempo delta t va a realizar esta distancia, v por delta t. Entonces acá tenés esta distancia v por delta t y este área que sería pi por el radio al cuadrado. Entonces, lo que significa es que todas las moléculas que están adentro de este volumen, acá tenés una densidad n, todas las moléculas que están en este volumen, n por b delta, o sea, n b delta t por sigma, eso sería la cantidad de moléculas. La cantidad de moléculas que van a chocar. O sea, ese va a ser el número de choques en un tiempo delta t.
Una pregunta. Si, Sí. si estamos en equilibrio, ¿no debería ser un tercio de chocan porque las otras tienen direcciones distintas? ¿O estamos considerando que van todas en la misma dirección? No, no, estás calculando el valor medio de las moléculas que van para allá. ¿Tá? Este, las moléculas van a tener una velocidad promedio, se supone que si vos suponés que esa velocidad va en todas las direcciones, entonces, bueno, eh, de todos modos, sí, en algunos ejercicios vas a dividir eso por 3 o vas a dividir incluso por 4 porque vas a tomar... hay ejercicios donde sí, finalmente se divide por 4 si vos tomás en cuenta todas las direcciones, tenés que integrar en los cosenos y... Sí. Yo lo que te estoy mostrando acá es, suponete, este caso simple, ¿no? Que vos querés saber, tenés esta velocidad, vas hacia allá y querés saber cuántas moléculas van a chocar. O Profe, sea, todas las que tengan esa velocidad van a tener esto. Y se define el camino libre como la relación entre lo que la molécula debería transitar libremente, dividido el número de choques. Y reemplazando el número de choques acá, queda esta expresión simple. O sea, el camino libre es inversamente proporcional a la densidad y a la sección eficaz. O sea, si vos tenés una sección eficaz muy grande, vas a tener un camino libre muy chico porque van a chocar muchas moléculas, y si tenés una densidad grande, te va a pasar. profe, una pregunta. Sí, En este caso, no hace falta que el centro de la molécula esté en ese área, sino una partecita, ¿no? no, si la molécula, esto sería la distancia entre los centros. O sea, las dos moléculas están en el mismo centro. En realidad, estamos haciendo una suposición de que la molécula azul está quieta y la que viene chocando es esta. Entonces hay que hacer el cálculo qué pasa cuando las dos moléculas se mueven. Cuando las dos moléculas se mueven, esto yo no quiero complicarlo, quiero hacer una clase práctica. Te va a aparecer acá, después de 4 horas te va a aparecer una raíz de 2. O sea, esto estamos haciendo una aproximación simple para entender el concepto y para ir a los bifes y poder hacer cuenta. No, no, buenísimo. Es solo cuestión del concepto que estoy tratando de Sí, asimilarlo. sí, yo te lo estoy recontra simplificando, porque si no tendría que hacer una clase muy larga y no quiero ir para que entendamos. Las moléculas tienen toda la misma velocidad v porque ese es el promedio. Buenísimo. Y una cosita más. Sí, Cuando choca con la primera partícula, asumimos que no se desvía ni nada, ¿no? claro, es solamente sí, es solamente un choque, es una colisión simple. Estamos, de vuelta, haciendo lo más simple de lo que se puede hacer. Buenísimo, gracias. Simplemente para entender de dónde salen estas cuestiones. Claro, claro. En, Gracias. en el libro de Sears, en el libro de... eh, bueno, este tema está muy desarrollado en distintos lugares. Yo lo que quiero hacer es simplificarlo lo más posible. Por eso, en todas las cuentas que hice, yo no agregué ningún factor, ni raíz de pi, ni raíz de 2, ni raíz de 2 tercios, nada. Puse los valores para que tengamos idea nada más de qué es lo que da y de qué estamos hablando. Es más importante que ustedes entren en el orden de magnitud a que me hagan una cuenta, me pongan raíz de 2, pero en vez de darle 10 a la 9, le da 10 a la menos 38. Entonces, es más importante ahora, en este momento, el concepto. Y no me hago problema si ustedes no pusieron una raíz de 2. No tiene tampoco tanta importancia. Ahora vamos a ver. Principio, frecuencia de colisiones sería cuántas colisiones tengo en un tiempo determinado, ¿no? La cantidad de colisiones en el tiempo. Entonces, eso, si hacen estas cuentas, vayan para atrás y les va a dar, por supuesto, cuanto mayor es la densidad, más cantidad de colisiones hay, cuanto mayor es el área, mayor va a ser la cantidad de colisiones, y tenemos una cosa nueva que es la velocidad.
¿no? O sea, cuanto a mayor velocidad viajen, vamos a tener más colisiones. Y bueno, también se puede calcular como esto, ¿no? Fíjense que esto sería metro sobre segundo, y esto sería metro, nos da 1 sobre segundo, o sea, es una frecuencia. Sería la velocidad media dividido el camino libre que pueden recorrer sin hacer una colisión. Igual una pregunta, no sé si vendrá Sí. esto que decías antes de que es una simplificación, pero el lambda tiene unidad de área, ¿no? Porque es 1 dividido... No, el lambda tiene el que tiene unidad de área es sigma. El Claro, sigma pero el suma lambda, todo. n es adimensional, ¿no? El sigma, no, n es 1 sobre metro cúbico. Ah, ok. Es n es cantidad de partículas. Esto no es el número, es el número de moléculas sobre volumen. Entonces acá tenés metro cúbico, acá tenés metro sobre segundo, acá metro cuadrado, o sea, tenés metro cúbico dividido metro cúbico, y te queda 1 sobre segundo y te pasa segundo. Está bien, está muy bien tu pregunta. Pero lambda es una distancia, es la distancia que recorren las moléculas sin chocar. Sigma es el área que ven, es área. Y n es moléculas sobre metro cúbico. ¿Está bien? Es muy importante todo el tiempo que vayan mirando unidades para ver que esté todo consistente. Entonces, por ejemplo, acá vos tenés, esto sería metro cuadrado, y esto es 1 sobre metro cúbico, entonces te da metro. ¿Está? Lambda es metro. ¿Está bien? Bueno, para ver de qué hablamos. Ah, perdón. Ahora viene una última suposición. La última suposición es, supongamos ahora, una aproximación de gas ideal. Entonces, si hacemos aproximación de gas ideal, esta n que tenemos acá, que no es el número de moles, es el número de moléculas nosotros siempre pusimos acá n el número de moles, ahora es el número de moléculas por volumen. Bueno, de todos modos, ese n está ligado a la presión. ¿Cómo está ligado a la presión? Bueno, hacemos una suposición de gas ideal, y haciendo esa suposición de gas ideal, es muy simple. N es el número de moles por el número de Avogadro. Y B es, acá sí es, nRT sobre P. Entonces nos queda la presión arriba, P por el número de Avogadro sobre RT, y R sobre NA es K, es la constante de Boltzmann. Entonces nos queda simplemente P dividido KT. Una vez que tenemos la densidad escrita de esta manera, todas las otras cantidades que acabamos de calcular se pueden relacionar ahora con la presión. Entonces, por ejemplo, el camino libre va a ser la temperatura dividido la presión dividido sigma. Nuevamente, porque si aumenta la temperatura o se aumenta la presión, va a cambiar la densidad de esa manera. ¿Correcto? Otra cosa muy importante, no confundan camino libre con la distancia de separación entre las moléculas. Las moléculas, la distancia de separación va a ser perdón, acá está mal, ¿no? Acá es 1/3. O sea, esto creo que está al revés. Pero bueno, ahora vamos a ver números. La distancia de separación sería qué distancia hay entre moléculas. Vamos a ver números concretos. D es 1 sobre n cubo. Sí, está bien. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Aire, o vamos a poner nitrógeno directamente. Una atmósfera, 20 grados centígrados, para poner algo normal. El diámetro de la molécula de nitrógeno es más o menos, o sea, todo lo que sea átomo, se define el Armstrong, ¿no? Que va a ser 10 a la menos 10 metros. Entonces pongamos que tenga esta distancia, este diámetro, 2 Armstrong.
Bien, a esta presión, a esta temperatura, calculamos la densidad. Y eso nos da 10 a la 25 moléculas sobre metro cúbico. ¿Tá? Tengan presente ese número, tengan presente que en general estos ejercicios se hacen todos con centímetros, pero como yo voy a tener después pascales y voy a tener, yo paso todo a metro. Por más que no sea la unidad apropiada, tampoco el centímetro es apropiado, porque nos dan números muy chiquitos, entonces ya que no me dan los números bien, directamente lo dejo en metros. ¿Tá? Entonces tengan presente que esta va a ser más o menos una cantidad normal. Si tienen estas presiones y temperaturas normales, van a tener este número de moléculas, ¿no? Y bueno, no se asusten, ustedes ya conocen el número de Avogadro, es 602 por 10 a la 23, ¿no? Entonces no está mal tener un número así tan grande. La separación entre moléculas, dada esta densidad, va a ser de 30 Armstrong, más o menos. O sea, la molécula mide 2 Armstrong y entre molécula y molécula hay casi 30 Armstrong, ¿no? Bueno, eso va a pasar mucho con los átomos también, esa va a ser separación, es un número típico como para tener una idea, ¿no? O sea, va a ser 10 a la menos 10, eso va a ser el radio de un átomo y, qué sé yo, 10 Armstrong va a ser la distancia. Sí, la densidad al cubo. No, es al revés, ¿no? Sí, por eso. Esto lo debo haber copiado de atrás, revísenlo, pero bueno, ahora lo voy a arreglar. El tema es que esta es la distancia que hay entre moléculas. ¿Tá? Este número está bien, esto está mal. Ahora calculo la sección eficaz. La sección eficaz sería el área que me presenta una molécula ante una colisión y me da este número muy chiquito. Bien, y ahora viene el cálculo de camino libre. Fíjense que camino libre, cuando hago 1 sobre densidad y sigma, me da 10 a la menos 7. O sea, que el camino libre es más o menos 100 moléculas. ¿Ah? El tipo viaja, atraviesa, y recién cuando pasa por 100 moléculas, ahí va a chocar. O sea, es muy distinto lo que es la distancia entre las moléculas y el camino libre. Háganlo simplemente por unidades, ¿sí? La densidad es 1 sobre metro cúbico, entonces la distancia es la raíz cúbica de eso. Hay que corregir esto. Este número está bien, les repito, tienen que obtener este número. Bien. Bueno, ahora para calcular el resto de cosas necesitamos la velocidad media. La velocidad media, ahora vamos a ver cómo se calcula. Me dio a mí que para esta temperatura es más o menos 500 metros sobre segundo. Y de acá calculo la frecuencia de colisiones. Y fíjense lo que me da. Me da 10 a la 9 colisiones por segundo. O sea, hay 1000 millones de colisiones por segundo. ¿Tá? Ese es el número que tienen que tener para condiciones más o menos normales. O sea, esos son los números que vamos a manejar. Y de vuelta, está yendo a esta velocidad, atraviesa 100 moléculas y choca. Por eso es que no me estoy preocupando por raíces de 2 o por factores raíz de pi o cosas así, y simplemente estoy poniendo una sola cifra significativa. Porque lo que me importa es esto, es el orden de magnitud. En un ejercicio, capaz que me ponen 2,46789 y acá me ponen 10 a la menos 9, qué sé yo, cosas de ese estilo. Entonces, lo importante acá es hacer una cuenta que tenga, tampoco me importa mucho si tengo 10.000 millones de colisiones, si este número es 2 o si es 2 a la 2,7. La verdad que no es tan importante. ¿Está bien?
Bien, bueno, esa sería la parte introductoria, lo que ustedes más o menos deberían saber de la teoría, y ahora vamos a pasar a ver algunos ejercicios de la práctica. Voy a decir algo que es un poco peligroso. A mí no me da mucho miedo de que ustedes no sepan mucho teoría cinética, porque lo van a ver después con mucha más profundidad que en este curso. O sea, estas cosas las van a ver muy bien. Cuando uno dice eso, el alumno inmediatamente agarra un delete gigante y borra todo de su cerebro y dice, bueno, listo, ya está, no va al parcial. Entonces, voy a decir así, no me preocupa que ustedes no profundicen mucho con esto, pero sí va al parcial. ¿Por qué va al parcial? Porque va a ser el ejercicio más fácil del parcial. Entonces, ahora vuelven a desborrar y presten atención que vamos a hacer ejercicios. Otra cosa es que, como les digo siempre, en la teoría les van a tomar todo, ¿sí? En el final va todo, así que lo van a tener que saber a todo. Bien. Bueno, vamos a pasar a hacer un par de ejercicios. ¿Qué hice acá? No es esto, es esto. Bueno, comenzamos por acá. ¿Ustedes me ven? Sí, ¿no? No hice nada malo. Sí, bien. Bueno, vamos por acá. El primer ejercicio te dan una distribución media rara que es 1 hasta un B determinado y a partir de ahí 0. O sea, te está diciendo que todas las partículas tienen la misma probabilidad de tener una velocidad constante y después 0. ¿Está? Perdón, dije algo mal. Dije que todas las velocidades son igualmente probables. Es la misma probabilidad de tener velocidad esta, que esta, que esta, que esta. Y después no hay ninguna partícula que pueda tener más velocidad que B grande. B mayúscula. ¿Okay? Está mal lo que dije. Dije que todas las velocidades, no todas las partículas, todas las velocidades son igualmente probables. Una pregunta, profe. Sí. Cuando nos dan el DN, ¿qué representa? Porque yo ahí como medio me pierdo. O sea, entiendo que eso es como la probabilidad de un rango de velocidades, ¿no? Una velocidad, una partícula. dn es F por dB. O sea, esto que está acá es FB. ¿Está? Y esa F es siempre la de la distribución de Maxwell-Boltzmann, ¿o es cualquier cosa? No, esto no es Maxwell. Esta F ahora es esta. No, esto no tiene que ver con Maxwell. El F que te dan es esta. O sea, el F de FB es esto, es K. No, esto es completamente distinto a Maxwell. Maxwell es una distribución que hay distintas velocidades. Acá no, acá todas las velocidades son igualmente probables. Esa sería la F de B que te dan ahora. Ok. Entonces, para saber el número de partículas, lo que tengo que hacer es la integral de esa cantidad entre 0 y B. O sea, en realidad tengo que ir entre 0 e infinito, pero como a partir de B eso es 0, integro hasta B, y eso me da KB. Y de ahí saqué el K. En realidad, este ejercicio está planteado medio raro, ¿no? Porque, bueno, está bien, si vos me decís que todas las velocidades son igualmente probables, yo no sé cuál va a ser ese valor de las velocidades, ese valor K. Bueno, acá lo sacás. Va a ser esto. Esta va a ser la probabilidad de tener cada una de esas velocidades. Después,
¿cómo calculo el valor medio de B? Y el valor medio de B lo calculo. Y acá tenés de vuelta, como esto no estaba normalizado, o sea, esto me da n, no me da 1, entonces divido por n, y pongo B por FB de B. FB de B es de n. Hago esta integral y me da B sobre 2. ¿Qué es lo que yo intuitivamente esperaba? O sea, si todas las velocidades son igualmente probables entre 0 y B, ¿cuál va a ser el promedio? Y va a ser B sobre 2. Va a estar acá en la mitad. Ahora voy a calcular cuánto vale el valor cuadrático, el valor medio cuadrático. Bueno, si todas las velocidades son igualmente probables, al elevarlo al cuadrado, es como que le estoy dando más peso a las velocidades grandes. Entonces va a ser un poquito mayor que B cuadrado, B sobre 2. Y efectivamente va a ser B sobre raíz de 3. Va a ser un poquito más. Raíz de 3 es 1,7, no es 2. Entonces este número va a estar por acá. Una cosa, no entendí por qué la velocidad del centro de masa se relaciona con el promedio de la velocidad al cuadrado. ¿La velocidad de qué? Porque ahí pedían la velocidad del centro de masa, ¿no? No, Las esto se partículas. llama esto no es centro de masa, es cuadrado cuadrática media. Es root, en inglés es SQR, ¿cómo se llama? No, a ver. No me acuerdo, no, pero nada que ver con centro de masa, no tiene nada que ver con centro de masa. ¿Está? Es el cuadrática media. Fíjense que saco la velocidad, el promedio de la velocidad al cuadrado y a eso le saco la raíz cuadrada. Esto sería el equivalente a en las monedas. Vieron que en las monedas yo hice pi por radio al cuadrado y para sacar el área media yo puse pi por 6,5 al cuadrado, no 6,25. O sea, ese radio que multipliqué es un radio efectivo que me permite, si hago pi por ese radio, ahora lo voy a poner en la página, pero si hago pi por ese radio efectivo al cuadrado, voy a tener el área media, ¿no? O sea, yo puedo inventar un radio efectivo tal que hago pi por ese radio y me da el área media. Ese radio efectivo no es el promedio de los radios. Es otro, es parecido, ¿está bien? No es el mismo, pero es parecido. ¿Quieren que lo miremos de vuelta? Esto acá. Ven que el radio promedio es 6,25. Es 2,5. ¿No? Entonces yo hago pi por 2,5 al cuadrado y me da 19. Pero en realidad, cuando yo calculo el área en forma correcta, no es pi por 6,25, es pi por 6,5. O sea, esto que está acá sería el radio efectivo al cuadrado. ¿Tá? O sea, la raíz de esto es un radio efectivo. Entonces, eso sería el radio CM, ¿no? Cuadrático medio. Es un radio tal que, si yo multiplico a pi por ese radio cuadrático medio, me va a dar el área media. Eso va a ser muy importante porque nosotros vamos a calcular la energía como un medio de masa por velocidad al cuadrado. La energía cinética. Bueno, esa velocidad no va a ser la velocidad media. Va a ser una velocidad tal que, al elevarla al cuadrado, me va a dar la energía. Por supuesto que va a ser parecida a la velocidad media, pero va a ser la velocidad cuadrática. ¿Tá?
Bueno, acá tenemos otro ejemplo de distribución, a ver si nos cae un poco más la... Vamos de a poquito, vamos con ejemplos así muy simples. Esta distribución es una distribución que en lugar de ser K, es K por B, ¿no? O sea, la probabilidad es lineal con la velocidad. A medida que vamos aumentando la velocidad, tenemos más probabilidad de obtener hay más moléculas con esas velocidades, en forma lineal, hasta que llegamos a un B de mayúscula, y a partir de ahí la probabilidad es 0. Por supuesto que el promedio de eso, vamos a esperar que no sea la mitad, porque acá cada vez hay más moléculas que tienen estas velocidades, entonces va a ser mayor que la mitad. Bueno, hacemos la cuenta. En primer lugar, bueno, hay que normalizar eso, o sea, hay que encontrar esta integral, porque en todos los promedios va a ir en el denominador, y de acá sacamos cuánto vale ese K, para que esta cosa esté normalizada en forma correcta. Si no está normalizado así, un segundo. Un segundito. Bien, estamos de vuelta. Bueno, entonces hacemos ese cálculo. El cálculo es muy simple, después lo siguen. En lugar de tener b, vamos a tener b cuadrado. Acá vamos a tener b cubo, b cuadrado en el denominador. Y nos queda 2/3 de b, cosa que es lo que esperábamos. Está por acá. Y el promedio cuadrático va a ser más grande todavía, ¿no? Y sí, va a ser b sobre raíz de 2. Va a ser más grande. ¿Está? Bueno, acá salto al ejercicio 11, yo lo hubiera puesto acá al ejercicio 11, no en el 11. Es otra distribución, y es esta distribución, es una función delta. ¿Saben lo que es una función delta? Sí, teóricamente, pero operar con eso ¿No saben cómo se integra una función delta? se integra en el punto donde estás evaluando, ¿no? Claro. O sea, la función delta es algo que vale infinito en el punto, acá en el punto, cuando b vale c, la función es infinita, y en todo lo demás es 0. Pero está normalizada, o sea, no es una función, como se darán cuenta, es una distribución, ¿no? Y eso está normalizado, lo que quiere decir es que la integral entre menos infinito e infinito de eso vale 1. O sea, es una cosa muy puntuda, digamos, y el área de eso es 1. Cuando vos integrás cualquier cosa, cualquier función, multiplicada por la delta, la función, no importa cuánto valga, porque está multiplicada por 0 en todos los puntos, excepto en el punto, en este caso sería en el punto C. Y eso te permite sacar a ese valor afuera de la integral, como una constante, e integrar la delta. Como la integral de la delta es 1, solamente te va a dar la función evaluada en ese punto. O sea, esta integral simplemente va a ser, bueno, primero, separo acá la parte angular de la parte radial, ¿no? Acá me queda b y el ángulo. El ángulo lo saco afuera, el ángulo me va a dar 4π. Chao. Ahora tengo esta parte sola para integrar. Bueno, la a sale afuera de la integral porque es una constante que es la que tengo que encontrar. Entonces tengo la integral de la delta por b cuadrado. Es simplemente c cuadrado. O sea, es la función, que es b cuadrado, evaluada en el valor c. ¿Está? Entonces es c cuadrado. Me queda ac cuadrado, y todo eso me tiene que dar n, y eso me permite sacar el factor de normalización, que es n de 4π. De esa manera, yo tengo normalizada
¿no? O sea, chequeo después la normalización, me tiene que dar 1, por supuesto. Bueno, ¿qué les parece que sería esta distribución? ¿A qué correspondería? ¿A una cosa como esta, a una cosa como esta, a una cosa más? ¿Qué les parece que corresponde eso? ¿A qué les suena? Y integrás esto lo integrás entre 0 e infinito, bueno, esto ya está integrado, me tiene que dar 1, me tiene que dar n. Que todas tienen la velocidad c, ¿no? ¿Y a qué te suena eso? A la luz. Exactamente. Esta sería la distribución de fotones. Es una cosa que tiene acá, en C, una cosa así, una delta, y todo 0. O sea, no hay ningún fotón que vaya más despacio, ningún fotón que vaya más rápido. Todos los fotones van a la velocidad de la luz. ¿Está? Y este es el factor de normalización. ¿Cuánto te tendría que dar el valor medio de la velocidad? C. Bueno, ¿qué hacemos? Chequeamos. Esto no está en el ejercicio, te lo pongo yo. ¿Cómo sacas el valor medio de B? Y haces B por la distribución dividido la integral de la distribución. La integral de la distribución ya sabemos que es n, entonces pongo directamente n. Y me queda, bueno, integro la parte angular, me da 4pi sobre n, y ahora integro la parte radial, es B por FB. Este es el jacobiano por dB. Esta es la forma de hacer esto correctamente. Al hacer esta integral me queda el A, me sale para afuera y me queda la delta. Y acá me queda C cubo. Y recuerden que la A tenía un C cuadrado en el denominador. Entonces me queda esto, se me simplifica todo y me queda C. Correctísimo. Chequean, esa es una forma de chequear de que está bien hecho. El valor medio es C. ¿Está bien? Una preguntita. Sí. ¿Los fotones chocan entre sí? No. Gracias. No interactúan. Bien, o sea, te va a parecer rara la respuesta que te di, ¿viste? Porque hay interferencia, hay difracción, hay cosas raras, pero bueno, es un tema No, igual. de hecho no tenía sentido para mí que choquen, pero está bien. Bueno, después el fotón es una cosa difícil, ¿eh? Es más, en la cuántica, no, en este curso no vamos prácticamente a hablar de fotones. Vamos a hablar de fotones, sí, vamos a hablar del efecto fotoeléctrico, cosas así. Pero, pero no solamente, la interacción no viene solamente por la carga, ¿eh? Puede venir por otros factores, ¿no? No es la fuerza electromagnética, no es la única fuerza que existe. ¿Está? Bien. ¿Cuánto les parece que tiene que dar la velocidad cuadrática? O, por ejemplo, ¿cuánto vale en la distribución esta? ¿Cuánto vale el sigma? El sigma vale 0. ¿Qué significa eso? Que la velocidad media cuadrática, ¿cuánto debería ser? El cuadrado de la velocidad media también. Son Claro, iguales. claro. ¿Por qué? Porque sigma me debería dar 0. Bueno, entonces lo que voy a chequear es eso. Chequeo b cuadrado. Cuando hago b cuadrado, pongo acá b cuadrado por la distribución, hago todo lo mismo, y acá me va a quedar b cuadrado con b cuadrado. O sea, me va a quedar un b a la cuarta. Y el b a la cuarta me va a sacar un c a la cuarta. Dividido c cuadrado, me va a dar c cuadrado. ¿Ok? Entonces, simplemente el sigma es b cuadrado menos b cuadrado, c cuadrado menos c cuadrado. Bien. Eso es un chequeo. O sea, inventamos un ejercicio que no tiene nada que ver con el ejercicio que nos dieron, pero es más interesante y me deja mucho más concepto, porque ahora entiendo un poco mejor lo que es una distribución. ¿Está bien? Ahora vamos a pasar al ejercicio 2. Vamos a trabajar ahora directamente con distribución de Maxwell-Boltzmann. Vamos a tratar de entender de qué se trata y todo eso.
¿Está bien? Ok. Lo que voy a hacer acá es... vamos a cerrar, a limpiar todo. Yo les voy a mostrar... En realidad les debería enseñar a trabajar en Python. Podríamos hacer un curso super flash y les enseño cómo se trabaja, pero de todos modos lo importante es usarlo. Bueno, si tienen interés, después hablamos. Igual esto yo se los dejo para que ustedes lo puedan utilizar. En principio, olvídense de todos los detalles. Yo lo que voy a llamar acá en Python es una librería que tiene las constantes físicas. ¿Tá? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y ahora van a ver, es magia. Entonces llamo a esa librería, qué sé yo. Acá, por ejemplo, le digo, mira, yo definí toda esta librería, la definí como SCC. Entonces le digo, dame la masa del electrón, la masa del protón, la masa del neutrón, qué sé yo. Bueno, el tipo me la da. Me da la masa del electrón, del protón, neutrón, tiene todo eso guardado. Y fíjense que esto no es un número, es lo que se llama una tupla. O sea que si yo quiero ahora la masa del electrón, quiero el número, le tengo que pedir la coordenada 0 de este vector, ¿no? O sea, la coordenada 1 es kilogramo y la coordenada 2 es esto. Este es el error que está de la base de datos de ellos, que yo creo que es la base de datos de NIST, del National Institute of Standard Technology, o sea que este número está bueno, es un número bueno. Bien, por el mismo criterio tengo acá, qué sé yo, constante de Boltzmann, número de Avogadro, R, ¿no? Ahora, suponete que vos no te acordás cómo se dice la constante de Boltzmann, la constante de... Entonces le digo, SCC, hago esto, pongo acá y le pongo, qué sé yo, pongo la B larga y hago tabulador. Y me da todo lo que hay, ¿no? Entonces, o sea, tengo la constante de Boltzmann en electronvolt, en Hertz, qué sé yo, tengo todo. Todo lo que hay con B larga. Si vos querés, no sé, la C, la velocidad de la luz, no sé qué, bueno, acá tenés todo. A ver, C mayúscula. Tabulador, la longitud de onda de Compton, o sea, digamos, no hace falta que te acuerdes todo de memoria, con darle un poquito de tabulador el tipo te va a ayudar a encontrar cosas. Bien, otra cosa importante, a partir de ahora tendríamos que empezar a trabajar en electrón volt. ¿Por qué? Porque el electrón volt es 10 a la menos 19 joules. Entonces, cuando tengamos energías muy chiquitas, no es correcto, ya no es que no es conveniente, no es correcto, no hay que trabajar en unidades como el joule que son tan grandes, hay que pasar todo a electrón volt. Y otra cosa importante es que las masas, recuerdan la fórmula de Einstein de que masa es masa por c cuadrado es energía, nosotros podemos convertir a todas las masas en energías. Entonces, acá tenemos el equivalente en energía de la masa del electrón, el equivalente en la masa del protón, todo eso, ¿no? Y hay algo que ya tenemos que empezar a memorizar: la masa del electrón es 500.000 de megaelectronvolt, y la masa del protón y del neutrón son prácticamente iguales, y son 2000 veces más grandes, 1836 veces más grandes. O sea, la masa del electrón es 500.000 de electronvolt y la masa del protón es 940 megaelectronvolt. Estos números hay que empezar a amigarse con ellos y a tenerlos a mano. Y fíjense que el neutrón es un poquito menos estable que el protón, o sea que el neutrón puede caer en el protón. Es un poquitito más pesado, pero para los efectos prácticos los vamos a considerar ahora igual. Y otra cosa interesante, ya que estamos hablando de constante de Boltzmann, fíjense que la constante de Boltzmann era Joule sobre Kelvin.
era 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin. Bueno, lo podemos convertir en vez de joules sobre Kelvin en electronvolt sobre Kelvin, y nos va a dar a la menos 5, o sea, le bajamos bastante, ¿no? Son 19, recuerden que el electronvolt son 19 órdenes de magnitud. Entonces esto ya es un poquito más normal. Así que bueno, esto es importante. Y ahora voy a trabajar con una librería muy interesante que tiene Python, que es SIMPy, que es simbólica. ¿Qué significa simbólica? Y que todas estas cosas ahora, velocidad, temperatura, masa, K, energía, todo eso van a ser símbolos. No van a ser más números. Y él los va a tratar como símbolos y va a saber integrar, va a saber derivar, va a saber hacer todas cosas como si fuera... o sea, va a trabajar todo en una matemática simbólica, media extraña. Bien, otra cosa que es importante que conozcan son estas integrales, que esto también se los puse en la página, y también les puse acá el Python de cómo se hace. Son integrales de la forma x a la n por e a la menos alfa x cuadrado. Estas integrales le van a aparecer ahora, a partir de ahora, constantemente. Y lo importante es cuánto vale este exponente. Ustedes vieron en la teoría toda una técnica de cómo encontrar esto, derivando. A mí, a esta altura de la vida, me parece que ya no es tan importante saber eso. O sea, es una opinión mía, es muy personal. Yo creo que hoy en día las derivadas, las integrales, hay que aprender a hacerlas. Hay un curso de matemática para eso, hemos hecho un montón de trabajo, pero lo que hay que saber ahora es ir a los bifes y hacerlo rápido. Entonces, para mí, lo que hay que saber es cómo manipular algún programa de estos, cosa de poder tener estas integrales muy a mano rápidamente. Ya ni siquiera estoy hablando de tablas de integrales. Pero bueno, las integrales estas, acá les explico cómo se hace, cómo se pasa a LaTeX. O sea, ustedes lo pueden escribir en formato de LaTeX, les da directamente en LaTeX, y lo pueden escribir en este mismo programita. Y bueno, acá tenés cuando es x a la 0, esto sería i0, esto sería i2, i4, las separé en las pares de las impares, y acá tenés lo que sería cuando n es impar. Bueno, acá tengo un resumen. Esto sería x, es 1 sobre 2 alfa, x cubo, x quinta. Esto es lo que voy a llamar i1, i3, i5, i7, etc. ¿Está? Estas integrales hay que tenerlas muy a mano porque van a aparecer en todos lados. Bien. Ahora tengo que cerrar esto. Ok. Bueno, entonces acá defino la integral. Esto es una función, es la integral de x a la n por exponencial de menos alfa por x cuadrado. Y esto es la integral entre 0 e infinito. ¿Por qué le pongo sí? Porque son todos simbólicos. O sea, son todos símbolos que va a trabajar el tipo. Bien, ahora por ejemplo la i0, fíjense que me da pi dividido 2 raíz de pi dividido 2 raíz de alfa, o sea, me da esto. ¿Está? Bueno, acá otra función que va a ser Maxwell-Boltzmann. Maxwell-Boltzmann va a ser, fíjense que K es KB. ¿Qué es KB? KB es, KB lo definí como la constante de Boltzmann. Pero le digo KB0, ¿por qué? Porque quiero que me dé este valor solamente. ¿No? O sea, si yo acá le digo KB0, me da este número. Si le digo KB1, me va a dar Joule sobre Kelvin, ¿no? ¿Ven? Joule sobre Kelvin. O sea, este KB es una especie de vector. Entonces acá le pongo que K es KB0.
Y simplemente esta función le doy como argumento masa, velocidad y temperatura, y es 4pi por b cuadrado, m dividido kt por 2pi a la 3 medio, por exponencial de e a la menos mb cuadrado sobre 2kt. O sea, es bastante transparente lo que estoy haciendo. Bien, y ahora chequeo... bueno, es muy importante si van de 0 a infinito, de menos infinito a infinito. Una cosa es sacar la distribución de la velocidad x, la velocidad y, la velocidad z. Esa distribución me va a dar una función par, va a tener tanta posibilidad de ir hacia la derecha como hacia la izquierda, y la integral de eso va a ser 0. ¿Tá? O sea, perdón, el valor medio, no la integral, el valor medio de eso, cuando yo multiplique b por eso, va a ser una función impar, porque va a ser, cuando b es positivo va a ser positivo, cuando b es negativo va a ser negativo, va a ser exactamente igual la mitad de la integral de la otra con el signo contrario, y la integral de una función impar es 0. Eso también es muy importante que lo sepan. Entonces, no me es muy útil porque me está diciendo que el promedio de velocidades en X es 0, en Y es 0, en Z es 0, pero eso no me sirve para caracterizar nada, ya lo sé y me es totalmente inútil, no me distingue absolutamente ninguna distribución de otra. Por eso lo que hacemos es la distribución de los módulos de las velocidades. Y cuando hace la distribución de los módulos de las velocidades, eso va entre 0 e infinito. Ahora, estas integrales que yo definí acá, ¿dónde está la integral? Eso es importante, perdón, no está la integral. La integral yo ya la defino entre 0 e infinito, tengan cuidado, ¿sí? O sea, esas integrales están definidas entre 0 e infinito. El código está sí, está todo en la página. Está ahora en el aula virtual. La verdad que ya me estoy haciendo una mezcla muy grande, estamos prácticamente llevando todo al aula virtual. Debería también meter las charlas y todo eso en el aula, en la página. Lo que pasa es que no... hay una cuestión de espacio ahí también. En principio estoy llevando todo al aula virtual. ¿Tá? Bien. Bueno, entonces estamos acá, ¿correcto? Lo primero que hago, una vez que hago esto, es chequear que esté normalizado correctamente, porque si no, quiere decir que algo me faltó. Entonces voy a hacer la integral de la distribución de Maxwell-Boltzmann entre 0 e infinito. La velocidad va entre 0 e infinito, integro eso me debería dar 1. Si no me da 1 está mal, bien, me dio 1. Listo, está todo. Y ahora lo que voy a hacer es, me creo un grid de velocidades, y lo que voy a hacer es, dado que la distribución es una función de la masa, de la velocidad y de la temperatura, voy a calcular distintas masas. Bueno, en este caso voy a calcular el oxígeno, a dos temperaturas diferentes, a 300 grados y a 600 grados. Entonces hago esto, y ahora ploteo. ¿Tá? Le pongo un título, hago un poquito de cosmética, y fíjense que acá me dio la distribución de Maxwell para el oxígeno, para la molécula de oxígeno, a 300 grados Kelvin y a 600 grados Kelvin. Como ven, cuanto mayor es la velocidad, hay más moléculas con mayores velocidades. Las dos están normalizadas porque el área abajo de la curva me tiene que dar n, o 1 en este caso, que da el número de partículas. Acá está normalizado a 1. Y bueno, esto es la velocidad en metros sobre segundos, y esta sería la densidad de probabilidad. O sea, no me está diciendo que la probabilidad acá es esto, ¿no? Tengan cuidado, la probabilidad acá entre este valor de velocidad y delta x. O sea, si yo quiero ahora una
saber cuántas moléculas hay que viajan entre 200 y 400 metros por segundo, y tengo que integrar esta cosa acá. ¿Está? Entonces, es muy importante que ustedes, yo no les digo que trabajen en Python, o sea, que sepan hacer estas cosas rápido, que tengan a mano algo que les permita hacer esto. ¿Por qué? Porque de acá directamente empezás a tener idea de cuánto valen las velocidades. Por ejemplo, cuánto vale la velocidad media a 300 grados. Y te tiene que dar algo tipo 400 metros por segundo, algo parecido a la velocidad del sonido, ¿no? Parecido. Es sorprendente, pero es parecido. ¿Por qué es sorprendente? Nosotros, o sea, esto fue un problema que tuvo el inicio de la teoría cinética. Apenas apareció la teoría cinética, lo primero que fallaba era eso. Uno espera que las moléculas viajen mucho más lenta que el sonido, ¿no? O sea, si vos tenés en un aula, ponele, tenés una cosa muy olorosa, ¿no? Suponete que adentro de una botella tenés algo sumamente oloroso, y cuando abrís la botella y haces ruido cuando destapás esa botella, haces ruido, vos escuchás primero el ruido y después te va a ir llegando el olor más tarde, ¿no? Bueno, en este caso es más rápido incluso que la velocidad del sonido. Entonces eso trajo un poco de dudas acerca de si esto estaba bien. Lógicamente que lo que no se tenía en cuenta es justamente el camino libre de las moléculas. Las moléculas no viajan hacia vos. Las moléculas chocan entre ellas, y recién te va a llegar el olor muy tarde, porque se empiezan a mover esas moléculas hasta que llegan, va a tardar mucho más. Bien, entonces es importante saber hacer estos dibujos, es importante empezar a conocer y empezar a entender cómo funciona esto. Fíjense que acá es muy sencillo. Quiero saber, por ejemplo, a 800, le pongo 800 y dibujo acá 800, ¿no? Bueno, cambio acá, le pongo en el label, le pongo 800 y me da 800, se me corrió para allá. Si no vieron mucha diferencia, bueno, pongamos 1000. Esto sería a 1000 Kelvin. Ven que a 1000 Kelvin el valor medio está cerca de 800 metros por segundo. Bueno, veamos ahora comparación entre distintas moléculas. Tengo B300. Este es el valor medio, perdón. Este es el valor medio. Integro B por la distribución de Maxwell entre 0 e infinito, y me da 443. Está bien, es lo que más o menos estoy viendo, que el valor medio es una cosa por acá. ¿Está? Ahora voy a hacer distintas moléculas. Esta es la práctica, pero la estoy haciendo de esta manera para que ustedes también vean otra forma de hacerlo. La forma, digamos, que ustedes la harían analíticamente es utilizando las integrales I0, I1, I2, que yo les expliqué. En este caso van a tener que usar la I3, ¿por qué? Porque la distribución de Maxwell tiene B cuadrado y está multiplicando por una B. Entonces van a tener que usar la I3, y eso sale, o sea, analíticamente sale muy fácil, pero lo que yo quiero es que sepan hacer las cuentas. Las cuentas estas no son fáciles de hacer, se los aseguro que no son fáciles de hacer. Entonces quiero que las practiquen y que sepan sacar los números y que tengan idea de cuánto más o menos les tiene que dar. Una cosa, profe. Sí. Yo por ahí me estoy perdiendo un poco porque no entiendo mucho el código, pero cuando yo estuve mirando el ejercicio, a mí me pasó que no sé cómo usar el dato de qué
por ejemplo, si es oxígeno, hidrógeno, ¿dónde va eso en la distribución de Maxwell-Boltzmann? Va acá, en la masa. Fíjate, el oxígeno tiene 8 protones. ¿Sí? La molécula de oxígeno no existe en la naturaleza. Vos vas a encontrar O2. Es una molécula diatómica. Cuando vos tenés 8 protones, en general, para los elementos de bajo Z, o sea, en la tabla periódica, los elementos más livianos, se cumple una regla en la cual por cada protón, en el hidrógeno no, por ejemplo, pero en general por cada protón vas a tener un neutrón. En general. En definitiva, te vas a la tabla periódica y te fijas cuál es el peso atómico. El peso atómico del oxígeno va a ser 16. ¿Por qué? Porque va a ser 2 por 8. El peso atómico del hidrógeno, bueno, acá no es ZH2, bueno, sí, el Z es 1. Entonces, lo que hago acá para calcular la masa del oxígeno va a ser la masa del protón por 2, por la carga por 2. O sea, ¿por qué hice la masa del protón por 2? Porque vas a tener la masa del protón y la masa del neutrón. O sea, esto te va a dar 16 masas del protones, eso va a ser el oxígeno, y el oxígeno 2 va a ser 32. ¿Tá? O sea, concretamente, ¿dónde va, que vos me estás preguntando, dónde va que ese oxígeno, hidrógeno? Acá, en la masa. Es lo único que cambia. La temperatura es la misma, y acá te cambia la masa. Y acá, por ejemplo, en la masa del mercurio, me fijé en la tabla periódica, listo, 200,59. Chau, lo multiplico por la masa del protón. Ahí va. ¿Está? Entonces, acá va. La distribución, la función es exactamente la misma, lo único que te cambia es la masa. ¿Está respondido o más o menos? Sí, sí, perfecto. Bien, entonces ahora calculé las distribuciones y lo único que me queda acá es plotearlas. Acá le hago un poquito de estética, le pongo títulos, le pongo cosas, y acá viene el dibujo. Y acá ven la gran diferencia. El oxígeno es lo que habíamos calculado recién en azul, que tenía una velocidad media más o menos de 400, pero fíjense, la velocidad media del mercurio está por acá, y la velocidad media del hidrógeno, que es mucho más livianito, está por acá. ¿No? Vamos a calcular esos valores de velocidad. Agarro velocidad por distribución de Maxwell para hidrógeno, y me da 1775. ¿Ven? Por acá. Vamos a calcularla para el mercurio, y me da 177. Está por acá. ¿No? Y eso es lo bueno de saber dibujar, de entender un poco de qué se trata estas cosas. Me permite manipular, me permite cambiar rápidamente. Lo único que tuve que hacer es definir Maxwell, y acá le digo integralo y tipo es muy sencillo, yo lo estoy haciendo acá, no, lo estoy haciendo lindo, no pedagógico, pero esto se los puedo enseñar a hacer en 5 minutos. Podemos aprender a hacer. Igualmente, si ustedes juegan un poco con esto, se van a dar cuenta de lo que dice, ¿no? O sea, no hay ningún interés acá en enseñar programación, pero mi interés es que sea práctico. Bien, volvemos ahora a Maxwell-Boltzmann, pero acá hice un cambio. Esto lo comenté. ¿Por qué lo comenté? Porque yo ahora quiero trabajar genérico, no le quiero dar el valor de la constante de Boltzmann, quiero que K aparezca como una variable más. ¿Para qué? Para poder calcular cuánto vale el máximo, cuánto vale el mínimo, cuánto vale... Quiero calcular velocidades medias, pero lo quiero que me dé la expresión analítica de esas cosas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ahora yo le digo, mira, haceme la integral, o sea, calculame la velocidad media, y me da esta cosa, 282 por raíz cuadrada de KT pi m. Lo primero que me pregunto es qué diablos es 2,82,
Y 2,82 es la raíz cúbica de 8, la raíz cuadrada de 8. Entonces, finalmente, la velocidad media es 8 kt dividido pi n. Esa es la velocidad media. Entonces hago una función para la velocidad media. Ahora voy a sacar la velocidad máxima. ¿Cómo hago para sacar la velocidad máxima? Para sacar la velocidad máxima, la velocidad de mayor probabilidad. Es que si yo meto todas las moléculas en una bolsa, meto la mano, ¿cuál es la molécula que saco? ¿Qué tengo que hacer? Tomo la distribución de Maxwell-Boltzmann, la derivo y busco que el máximo de eso, que esa derivada sea 0. Con eso voy a encontrar la velocidad máxima. Eso yo lo hice y me dio raíz de 2kt dividido n. Esa sería la velocidad máxima. ¿Está? Entonces calculo ahora la velocidad de máxima probabilidad y me da 3,93. ¿Está? Para el oxígeno. A 300 grados Kelvin. Fíjense que la velocidad de máxima, la velocidad media, el promedio, es un poquito mayor que la velocidad máxima. Es 2 sobre raíz de pi. Ese valor es 1,12, 1,13. Vamos a verlo más claro. Dibujemos. Fíjense, esto sería a 300 Kelvin. Y acá lo que tenemos es, esta es la velocidad con mayor probabilidad. Esto sería lo que yo llamé V máximo. Y esto es la velocidad media. ¿Por qué la velocidad media es un poquito más grande? Y porque no es simétrico esta cosa, ¿ven? Hay acá una cola, no es mucho, pero hay una cola, o sea que acá hay muchísimas moléculas que te tiran el promedio un poquito más para arriba. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, recuerden, hay una diferencia entre cuál es la velocidad con mayor probabilidad que la velocidad que el promedio. Si esto fuese un gaussiano perfecto, las dos estarían en el mismo lugar. Pero como esta curva está inclinada, bueno, acá no se ve muy bien, pero acá, por ejemplo, acá se ve claramente, ¿no? Bueno, se sigue viendo como si, pero no es simétrico. Ven que si te fijas acá en el medio, esto está como que tiene una colita para allá. Y esa colita influye en que el promedio no sea el máximo. ¿Tá? Bueno, vamos a calcular la velocidad cuadrática media. Lo único que hay que hacer acá es cambiar la función y poner acá, en la integral hay que poner b cuadrado. B cuadrado por la distribución, integro entre 0 a infinito. Hago eso, me da esta porquería que está acá, no sé lo que es 1,46 por la raíz cuarta de 2, no sé por qué me lo dio así, pero bueno, me fijo lo que es eso, y eso es la raíz cúbica de 3, es el mismo valor. O sea que la velocidad cuadrática media es 3kt dividido n, es este valor. Y ahora fíjense, la raíz cuadrática media, la velocidad cuadrática media, ¿dónde va a estar en este gráfico? De este lado, ¿dónde esperan que esté? O sea, la velocidad cuadrática media sería el promedio, no de la velocidad, sino del cuadrado de las velocidades. ¿Para dónde esperan que esté? A la derecha, ¿no? De las dos líneas. Un poquito más acá, exactamente. ¿Está? Entonces, si hacemos ese cálculo, va a estar en vez de 1,13, es 1,22 del máximo, ¿no? Y es raíz de 3 medios ese número. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer, acá me da la velocidad cuadrática media, 481, y ploteo las 393, 443 y 482, y fíjense que me da esto. O sea, este es el máximo, esta es la valor medio, y esta es la cuadrática media. Este es el valor que si yo agarro un medio de la masa por esta velocidad al cuadrado, me va a dar la energía media. ¿Está? No es un medio de la masa por la velocidad media al cuadrado, sino que es un medio de la masa por la velocidad cuadrática media al cuadrado.
dividido. ¿Está? Este valor, esta velocidad al cuadrado, medio de la masa por esta velocidad al cuadrado, me va a dar el valor medio de la energía. ¿Ok? Bien. Bueno, ahora chequeo los valores que obtuve con los valores estos que les puse, para ver si, nada, para chequear. Y efectivamente, uno me da 1,23 y el otro me tiene que dar 1,13. 1,226. Y acá me dio ¿cuánto? 1,225. Está bien. Este es el valor exacto y este es el valor que le puse acá aproximado, ¿no? Le puse 3,93. ¿Está? Bien. Bueno, más cosas que se puede hacer acá simplemente en Python. P es NKT. Recordemos que acá puse K en lugar de poner R, y acá puse N, que es el número de moléculas. Entonces yo antes tenía el número de moléculas, era 10 a la 3 a la 25, y a 300 grados Kelvin me da esta presión, y si quiero ponerla en atmósferas, busco atmósferas, y ahora divido por atmósfera, y me da 1,22. O sea que yo puedo ahora imprimir la presión en pascales, que es 124.000, y en atmósferas, que es 1,20. O sea, tienen la facilidad, digamos, de equivocarse menos en las cuentas. Esto les puede ayudar. Son todas cuentas simples. Les estoy enseñando nada más cómo se hace, cómo se puede hacer rápidamente. Por supuesto que esto es un instrumento muy útil si ustedes lo saben usar. Si ustedes tienen que estar 6 meses programando para llegar a hacer esto, no les conviene hacerlo. Pero es una herramienta muy útil que estaría bueno que la sepan utilizar. Estaría bueno porque justamente si la saben utilizar es súper útil. Es una cosa tan indispensable como hoy en día una calculadora, o sea, pueden tenerlo en el teléfono, pueden programar y pueden tener esto a mano para hacer cualquier cuenta inmediatamente, ¿no? O sea, yo no uso más calculadora, yo calculo con esto, con matemática o con Python. Bueno, pueden usar el Wolfram Alpha para hacer lo mismo. O sea, sin instalar nada, entran en internet y también les puedo enseñar a usar el Wolfram Alpha. En media hora, en 40 minutos, les enseño todo lo que hay que saber para hacer eso. Bien. Bueno, vamos a una pregunta, me hicieron en la guía calcular la probabilidad entre B medio y B máximo. Yo no sé cómo se puede hacer eso si no tenés una... Bueno, sí se puede hacer, se puede calcular la integral... No, hay que usar error function, no sé cómo se hace de otra manera. Yo acá simplemente le digo, mira, haceme la integral de la probabilidad, pero en vez de 0 a infinito, entre media y máxima. Chao. Y le digo, calculame esa probabilidad y me da un número, me da 0,1. Si el número de moléculas era, no sé, 10 a la 25, me da, no sé. ¿No? Ah, no, me pide para 1000 kilomol. Chao. Le doy esto. No sé cómo se hace de otra manera. Yo ese ejercicio, si no tengo una computadora que me lo pueda hacer numérico, o sea, la solución analítica de eso es error function. Hay una error function, que es la integral desde acá hasta infinito, entonces tengo que restar 2 error functions. Pero la error function me la tengo que buscar en alguna tabla, en algún lado. No es algo que me puedo calcular de forma analítica. Entonces, ya para hacer todo eso lo hago directamente. Bien, una cosa interesante es la distribución en energía. La distribución en energía la voy a sacar de la distribución de velocidad, pero hay que tener en cuenta algo sumamente importante. FE de E tiene que ser igual a FB de B. ¿Tá? Es súper importante eso. No puedo no tener en cuenta esa
que son dos distribuciones y lo que tiene que ser igual es el área, no punto a punto. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque no solamente tengo que convertir acá la energía, acá tenía mv cuadrado sobre 2, bueno, pongo E, perfecto. En todos los lugares donde tenía mv cuadrado, de alguna manera hago el reemplazo para tener E. Pero no me tengo que olvidar de tenerlo también en el diferencial. En el diferencial también una cosa es el diferencial de volumen, de velocidad, otra cosa es el diferencial de energía. Cuando hago toda la historia, finalmente me va a quedar acá una raíz de esto, ¿no? Entonces, esta es la distribución de energía. Fíjense que voy a chequear si está normalizada, integro de 0 a infinito, efectivamente está normalizada, y ahora calculo la velocidad, la energía media. ¿Cuánto me va a dar la energía media? ¿Cuánto me debería dar? La masa por la velocidad media cuadrática, que habías calculado antes. No, no hay más acá, ¿eh? ¿Cuánto te da la energía media a una temperatura T? Shift Enter, 3 medios de KT. ¿Ok? Magia, ¿eh? Fíjense, importantísimo, no depende la masa, depende solamente la temperatura. La energía media es 3 medios de KT, por supuesto. Y lo que sí depende, lo que sí va a depender de la masa es la velocidad, porque si yo tengo la misma energía, y lógicamente que el hidrógeno va a viajar más rápido y el mercurio va a viajar más lento. A 300 grados Kelvin la energía es la misma, la energía cinética que van a tener, la energía cinética va a ser la misma, pero la velocidad que van a tener, porque tienen la misma energía, y bueno, si tienen distinta masa, van a tener distinta velocidad. ¿Está? No es un problema, no es una consecuencia del teorema de equipartición. El teorema de equipartición te va a salir de acá gratis. Cuando hagas estas integrales te va a dar un medio de KT. O sea, cada vez que vos pongas una energía, algo que sea cuadrático, te va a dar eso. La energía media. No confundir velocidad, ¿no? Entonces acá tenemos es también muy interesante porque podemos tener directamente la distribución de energías. Número de choque, bueno, esto es un ejercicio que me hice para mí, como para ver si estamos calculando bien. Calculo, por ejemplo, el nitrógeno. El nitrógeno tiene 7 protones, o sea que el peso atómico de nitrógeno va a ser 14, pero como es nitrógeno 2, lo voy a multiplicar por otro 2 y me va a dar esta cosa. Entonces la masa del nitrógeno va a ser 4,68 por 10 a la menos 26 kilogramos. ¿No? Esa es la masa. Y ahora voy a calcular la velocidad media. ¿Cómo hago? Y hago 8 kT dividido pi por la masa del nitrógeno. Y acá es donde vienen todos los errores. Cuando ustedes hacen este cálculo, yo lo hago esto, si los digo en serio, yo lo hago esto en clase, y digo, bueno, vamos a calcular esto. Y me miran como un marciano, ¿viste? Me dicen, qué sé yo. Entonces digo, no, vamos a calcularlo, a ver. Y empieza a calcular uno y me dice, qué sé yo, 586.738 millones de kilómetros por segundo. Le digo, bueno, a ver, otro. 75 milímetros por hora. Y empiezo a anotar en el pizarrón y lo lleno con órdenes de magnitud, 100 órdenes de magnitud de arriba para abajo o más. ¿Tá? Es muy difícil hacer esta cuenta. Entonces yo lo que les sugiero es, bueno, ahora les digo cuánto da y ustedes repítanla a ver si les da lo mismo. Esto es 400 metros sobre segundo. Entonces hagan este ejercicio. Parece un ejercicio súper tonto. ¿Tá? Otra cosa que les recomiendo hacer, en lugar de poner acá, de trabajar acá Joule sobre Kelvin y acá poner kilogramos, 10 al menos 26 kilogramos, trabajen con electrón volt. Pongan acá la masa en electrón volt
y pongan acá la constante de Boltzmann en electrón volt. ¿Tá? Entonces les va a quedar todo mucho más manejable. ¿Tá? Bien. Bueno, Rho es P sobre KT, pero a P lo pongo en atmósfera. ¿Por qué lo pongo en atmósfera? No me acuerdo. Bueno, finalmente el número de choques es Rho sobre 4 por la velocidad media, me da este número de choques, un número de choques enorme, como siempre, y esto es en molécula sobre centímetro. Esto es un chequeo que hice. Bien, vamos al problema 3. El problema 3, ¿qué era el problema 3? Problema 3, ¿eh? Bueno, entonces hicimos el 1, este 2 es lo que acabamos de hacer. Ah, el problema 3 es una ampolla. Bueno, a ver, problema 3. Veamos. El problema 3 lo que hay que usar es simplemente esta fórmula, que es Rho sobre 4 por la velocidad media. Ese es el número de choques que va a haber por centímetro cuadrado por unidad de tiempo. Entonces, si yo quiero saber cuántas partículas van a desaparecer de la... Esto es una ampolla en la cual las partículas llegan a un área chiquitita A, y cuando llegan a la área chiquitita A, como ese área está fría, la molécula de vapor se condensa, se convierte en líquido y queda pegada a la pared, como cuando ustedes se les empaña un vidrio, ¿no? Entonces, te está preguntando en cuánto tiempo te va a bajar la densidad, no sé lo que ahora veo cuál es la pregunta, pero el tema es que si yo quiero ver cuántas partículas van a ir desapareciendo del vapor, se van a convertir en líquido y van a quedar pegadas a la pared y van a desaparecer de mi sistema, lo que tengo que multiplicar es la cantidad de choques por el área por el tiempo. ¿Tá? Recuerden que... Una cosa, perdón, profe. Sí. El dividido 4, no... Sé que antes también había un dividido 4, pero no entiendo de dónde sale. El dividido 4 te lo voy a tirar por la cabeza. ¿Por qué? Porque tengo que estar 4 horas explicándolo. Lo vas a encontrar en varios libros. Tomás, ¿dónde lo viste vos que me habías dicho? Bueno, en el Sears, en el de Gratón, no me acuerdo. Está en todos lados. Es muy larga la derivación. O sea, es muy larga. A mí no me gusta. Si querés, después le preguntan a Tomás, que estuvimos discutiendo. Darío, Sí, el dividido 4 viene de integrar, cuando vos integrás el número de choques, estás integrando sobre los de la derecha, las moléculas que van a pegar a la pared derecha del recipiente. Entonces, al integrar el ángulo sólido, de ahí te sale un cuarto. bueno, sí, o sea... Y el tema es que la velocidad también tiene que ir proyectada si la haces en esférica, ¿no? Es velocidad por coseno de tita. claro, por Vos eso. vas a integrar y te queda integral de coseno de tita por seno de tita por diferencial de tita. Eso Sí. lo integrás para tita entre 0 y pi sobre 2 para que abarque solamente la mitad derecha. Perfecto. No sé si entendieron, pero concretamente el 4 sale de ahí. Es justamente lo que me habían preguntado antes. Me preguntaron si todas las moléculas van a esa velocidad. No, todas las moléculas no se dirigen hacia esa pared. No tienen esa dirección. Entonces, lo que tenés que hacer es integrar con los cosenos. Y bueno, ahí Claro, te eso aparece. cuando calculás la velocidad
media, ¿no? En esa dirección. Te da un cuarto de la velocidad media total, digamos. Claro. ¿Está? Ahora, si lo quieren hacer formalmente y ver toda la derivación, bueno, eso está en los libros. Yo no me quiero detener mucho con esos detalles, pero esta fórmula sí, esta fórmula va a aparecer mucho. Yo pensé que la habían, en la teoría veo que no está, entonces, bueno, pero está, lo pueden encontrar en bastantes libros, y si no, les vamos a poner específicamente donde lo pueden leer, pero por lo menos intuitivamente entiendan de dónde viene, ¿no? Bien, ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar este ρ, porque este ρ, recuerden, es el número de moléculas por volumen, o sea, es n sobre b. Al n lo tiro acá abajo y me queda ya una ecuación conocida con una forma que yo conozco, que me dice que el número de moléculas que voy a tener va a ser el número inicial que tenía en tiempo cero con este decaimiento exponencial que está acá. ¿Está? Sección 9.3 del CIERS. Bien. ¿Está? Bueno, esto lo hicimos para el número de moléculas. Simplemente reemplazo P por N, porque todo lo demás es constante, y me queda la relación para las presiones. O sea, en el ejercicio me está preguntando cuánto tiempo tengo que pasar para que esta cosa decrezca de no me acuerdo qué presión a qué presión. Entonces, simplemente lo que hice fue... bueno, recuerden, la presión en milímetros de mercurio hay que dividir por 760 y después la saqué en la atmósfera. Lo que hice primero, bueno, saqué el volumen de la ampolla esa que me da en metros cúbicos. La presión no hace falta calcularla, la calculé por las dudas para ver qué me daba. Saco la velocidad media del agua. ¿El agua qué es? Y el agua es H2O, entonces son 2 del hidrógeno y 16 del oxígeno. Y todo eso lo multiplico por la masa del protón. Recuerden, la masa del protón y del neutrón es lo mismo, entonces pongo solamente la masa del protón. Si quiero ser más fino, me voy a la tabla periódica y me fijo que en vez de 18 es 18,0014. Bueno, y calculo la velocidad media, es raíz cuadrada de 8 kt dividido pi por la masa, me da 592 metros por segundo. Y ahora lo que hago es, de lo que acabé de sacar acá, esto no, hago n sobre n0, saco el logaritmo de eso. Como esto eran 5 órdenes de magnitud, el logaritmo va a ser menos 5, igualo a esto, y de acá saco t, o sea que para lo único que necesito acá es el volumen, la velocidad media y el área. ¿Qué es lo que tengo efectivamente? Volumen, velocidad media, que es esta, y el área que debe ser esta, debe ser la menos 4. No, ¿qué es el área? Bueno, creo que sí, es el área, no sé qué, y el tiempo me da 1,42 segundos. Chequen, puede estar algo mal, puede estar bien, no sé, chequenlo. Esto es lo que digo. Bien, ejercicio 13. Ejercicio 13 es muy parecido, es el experimento que hizo Perrin para calcular el número de Avogadro. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Y puso partículas flotando y vio que, por supuesto que las partículas se suspenden, entonces está la distribución de Boltzmann, ¿no? O sea, cuanto mayor es la energía, menos partículas hay, entonces van a tener muchas partículas a una altura baja,
y a medida que va subiendo la altura van a tener menos partículas, eso depende de la temperatura, por supuesto. Entonces le digo que tienen 49 partículas y después tiene 14. Y con esta, lo hizo con un microscopio, midió esta altura. Hay un problema que las partículas no están cayendo libremente, entonces en lugar de hacer que energía cinética, energía potencial sea mg por h, calcula el peso haciendo densidad por el tamaño de la molécula. ¿No? Bueno, yo teniendo todos estos datos me puse contento, digo, qué bueno, tengo todos estos datos, voy a calcular la constante, el número de Avogadro, hago toda la... Bueno, ¿cómo se hace la cuenta? La cuenta se hace, otra vez se me abre esto, acuérdense que no es esto, es el primero. Ok, otra vez hago la cuenta y digo así, el número de moléculas que voy a tener es proporcional a energía cinética dividido, energía potencial dividido KT, mgh dividido KT. Entonces, la relación entre distintas alturas va a ser mgh delta h KT. Y en vez de poner KT, pongo RNA, de manera tal que si saco logaritmo de este lado y de este lado, teniendo el logaritmo de las alturas, y teniendo la temperatura, y teniendo el peso, y teniendo la diferencia de altura, y teniendo R, saco el número de Avogadro. Entonces, me dispongo a hacer eso, hago eso, y ahora cuando calculo el número de Avogadro, me encuentro con la sorpresa que me da cualquier cosa, me da 1,5